ríos de agua viva. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día, Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. División entre la gente. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Las autoridades no creían en Jesús. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron: nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús, la luz del mundo. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Los fariseos le dijeron: Tú estás dando testimonio a favor tuyo. Ese testimonio no tiene valor. Jesús les contestó: Mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor. Pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo. Le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban los cofres de las ofrendas, pero nadie lo arrestó, porque todavía no había llegado su hora.
A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les volvió a decir, yo me voy, y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron, ¿acaso estará pensando en matarse, y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy el que soy y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que mi Padre me ha mostrado, y ustedes hacen lo que su Padre les ha dicho. Ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Cristo existe desde antes de Abraham. Los judíos le dijeron entonces, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Jesús les contestó, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran. Yo no quiero que me honren, aunque hay alguien que quiere que se me honre, y él juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices, el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó, si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada. Pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes.
pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio, y se llenó de gozo. Los judíos dijeron entonces: ¿todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo? Declaran ustedes que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¡qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Le dijeron entonces: tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Ciegos espirituales. Jesús supo que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego dijo Jesús: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. El pastor y sus ovejas. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús, el buen pastor. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían: ¿por qué le hacen caso? Si tiene un demonio y está loco. Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar vista a los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo:
Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús les dijo: en la ley de ustedes está escrito: yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me apartó a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al oriente del Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verle y decían: de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Jesús, la resurrección y la vida. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo,
estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe oler mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir.